al segundo molar superior. Ya, es ahí entonces donde llega la parótida. La parótida tiene varias estructuras relacionadas, ¿cierto?, que pasan por el medio de ella, como por ejemplo el nervio facial, que lo vamos a estudiar también con más detalle en algún momento. Tenemos también la vena retromandibular, que ustedes, eso sí que lo vieron, ¿cierto? La vena retromandibular, y la arteria carótida externa también, que pasa por el medio de esta glándula. Además tiene ese ducto entonces parotídeo que alcanza la región interna. Tenemos la glándula submandibular y sublingual, también importantes. La submandibular es una glándula salival, ¿cierto?, que se ubica envolviendo el músculo miloioideo. ¿Se fijan ahí? Hay una fosa submandibular, ¿cierto?, en la mandíbula, y ahí se ubica esa glándula submandibular. Tiene una porción que se llama profunda y una porción que se llama superficial, que va debajo del músculo. Y esta glándula lo que hace es emitir un ducto que cruza hacia la parte anterior y alcanza entonces la carúncula sublingual. Ya ese ducto submandibular entonces llega a la carúncula sublingual y drena, ¿cierto?, en esa región. Ahí estamos viendo el ducto submandibular, ¿cierto?, cómo llega a esa región. Además tenemos una glándula sublingual, que es la que provocaba el pliegue sublingual, si ustedes recuerdan, que drena mediante varios conductos sublinguales menores directamente en la mucosa del piso de la cavidad oral, y además en ocasiones tiene un conducto sublingual mayor también que drena en conjunto con el ducto submandibular en la carótida. ¿Ya? Si necesitan grabar, están grabando ya, así que porque vamos a empezar a hablar más rápido. Bien, eso es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo. Además que, fíjense en este detalle también importante, y es que el ducto submandibular se cruza con este nervio. Este nervio es el nervio lingual. El nervio lingual entonces está en estrecha relación con el ducto de la submandibular. Además hay una serie de glándulas salivares menores que están tapizando completamente, no completamente, sino que en varias regiones, ¿cierto?, en el labio, en los labios, ¿cierto?, en el paladar, e incluso en la faringe. Son glándulas que producen saliva de forma menor, ¿cierto? Algunos detalles que anótenlo ahí también. La parótida es serosa, la submandibular es mixta y la sublingual es mucosa. Ya, ese es su tipo de secreción. La parótida es serosa, la submandibular es mixta y la sublingual es mucosa. ¿Recuerdan esos detalles también? El tipo de saliva que genera. Y además, les comento que la parótida está inervada por el nervio glosofaringeo, la submandibular y la sublingual por el nervio facial. Bien. Veamos el techo, ¿cierto? Está conformado por el paladar duro y el paladar blando también. El paladar duro está conformado por los huesos, ¿cierto?, maxila y palatino. Va a tener una mucosa que tiene, ¿cierto?, un rafe palatino, que es un levantamiento mediano. Y además se generan otros levantamientos que son los pliegues palatinos transversos. Esos pliegues palatinos transversos entonces están en la región anterior del paladar duro. Además, en la zona de ese foramen incisivo, si ustedes recuerdan, está la papila incisiva. La papila incisiva en esa zona, ¿cierto?, donde llega el nervio nasopalatino. Justo ahí entonces también puede ser un punto de anestesia. Un levantamiento en esa zona. El paladar blando, ¿cierto?, vamos a ver que está compuesto básicamente de músculos y además en su zona posterior tiene un levantamiento, una proyección que es la úvula. La úvula, aquí, ¿cierto?,
que la gente le dice la campanilla, de una forma coloquial. Los músculos que forman parte del paladar blando corresponden a estos músculos que están aquí. Fíjense, hay un músculo que se llama tensor del velo palatino, que es un músculo que se origina entre los procesos, entre las láminas del proceso pterigoides, específicamente en esa fosa escafoidea, desciende de forma vertical y después da una vuelta, ¿cierto?, hace un ángulo de 90 grados con el ámulo del proceso pterigoides. ¿Se acuerdan del ámulo? Tenemos entonces ese giro y llega de forma transversal, horizontal, ¿cierto?, al paladar. Por eso es que tensa el paladar. Y tenemos un músculo que está un poco más medial, que es el levantador del velo del paladar, que está aquí, ¿cierto?, que se origina en la porción petrosa del hueso temporal, inmediatamente anterior al canal carotídeo, luego desciende de forma vertical y se inserta también en los músculos del paladar. Además, comparte una parte de ese músculo se inserta o se origina en la tuba auditiva. Ya en la tuba auditiva también se inserta una parte de ese músculo. Se origina parte de ese músculo levantador del velo palatino. Y además hay un músculo que es el músculo de la úvula, que va a dar entonces también la forma a la úvula. Aquí estamos viendo una visión inferior. Si ustedes se fijan, este músculo que está aquí es el tensor del velo palatino y este es el levantador del velo palatino. Ese es el músculo de la úvula. Ahora, si ustedes se fijan, el tensor del velo palatino tiene una parte que es fibrosa, que es la que llega de forma horizontal, ahí en esa zona. Eso es la aponeurosis palatina. Ya hay un tejido fibroso que le está dando el esqueleto al paladar blando y es esa aponeurosis palatina que va a servir de inserción para los músculos del paladar. Entonces, la aponeurosis empezamos a contar después de que dobla por el ángulo. Sí. Hoy día no te puedo quedar así. Bien, además tenemos los músculos palotogloso y palatofaringio. Músculo palotogloso, ¿cierto?, que se origina en esa aponeurosis y se inserta en la lengua, y el músculo palatofaringio, ¿cierto?, que está aquí. Bueno, ese músculo palatofaringio va a formar parte de la faringe también. Esos dos músculos se levantan y forman en la mucosa dos pliegues, un arco palatogloso y un arco palatofaringio. Y lo vamos a ver inmediatamente en la siguiente diapositiva. En las siguientes diapositivas. Bien, la irrigación del paladar está dada básicamente por los nervios palatinos y nervios palatinos que están en esa zona. No voy a andar en eso porque no es algo tan atingente todavía. Bien, fíjense en este detalle, y es que en la parte posterior de la cavidad oral tenemos un arco palatogloso y un arco palatofaringio. El espacio, ¿cierto?, entre esos arcos se llama el istmo de las fauces. El istmo de las fauces, y es la pared posterior de la cavidad oral. Vamos a decir que el arco palatogloso es el límite entre cavidad oral y el orofaringio, ¿ya? El arco palatogloso. Y vamos a observar que entre esos dos arcos se ubica la tonsila palatina, también llamada amígdala, ¿cierto? La tonsila palatina que está aquí, y cuando se cierra el istmo de la fauce, entonces nos deja pasar la comida hacia posterior. Ahí tenemos nuevamente esos arcos. Bien, falta todo faringe y esófago. ¿Ustedes tienen clase después? Sí. Este viernes es feriado. Lunes también. ¿El viernes es feriado? Sí. Ah, Sí. el viernes podríamos, pero Online. Online, pero todo se puede en esto. voy a empezar rápidamente. Páselo. Ya. Las 4 clases. No, profe. Ahí lo vemos, así que podemos hacerlo online. La faringe es una estructura circunflejar que está en la parte posterior de cavidad nasal, cavidad oral. ¿Ya? Eso es la faringe. Se origina en la base del cráneo, ¿cierto? Parte de la porción basilar del hueso occipital también. Esto es la faringe.
¿Tienen clase aquí mismo? Sí, ella. No. ella. Sigan Vamos nomás. a tener que revisar. Si quieren podemos acordar una sesión online conmigo por último. Sí. Para terminar esto, porque Sí, por favor. nos tomó el primer periodo, ¿cierto? Una partecita. Podemos entonces hacer una pequeña clase de planificación. Sí. ¿Ya? Que les vaya bien. Gracias.